hay una vista tridimensional del ángulo, y ahí está la conexión soldada, el cordón de soldadura, indicado tal y cual les iba señalando, ¿no es cierto? ¿Cómo se mide la eficiencia de la conexión? En función de cuántos elementos de su sección transversal trabajan en la transferencia de la fuerza de la barra hacia otra barra o hacia la placa de nudo. ¿Se acuerdan? La sección transversal tiene sus componentes. En este caso, este ángulo tiene sus dos componentes, dos componentes, el ala horizontal y el ala vertical, ala o tierra, como quieran llamarlo, ¿sí? A ver, ¿cómo se está transfiriendo la fuerza de tracción de esta barra a la placa de nudo? ¿Se está transfiriendo a través de las dos alas o principalmente a través del ala que está directamente conectada? La que está directamente conectada. Miren, aquí no está el dibujo, pero por acá hay lo que se llama un flujo de esfuerzo de tracción. No puedo rayar acá, pero lo que estoy viendo aquí es que la sección que está achurada está exenta de esfuerzo de tracción, es decir, no trabaja. Solamente será aquella porción que está sin achurar la que está disponible para absorber el esfuerzo de tracción. No sé si logramos entender eso. Entonces, la eficiencia de la conexión se va a ver en función de que si todos los elementos de la sección transversal están o no participando en la transferencia de la fuerza de la barra hacia otra barra o de la barra hacia una placa de nudo. Hay otra imagen que me gustaría mostrarles, y aquí creo que es más evidente el tema este. Ahí tienen el ángulo, ¿no? Entonces les preguntaba en este caso, por ejemplo, el ángulo tiene dos componentes, el ala horizontal y el ala vertical. ¿Quién va a participar más? ¿Qué elemento de la sección transversal va a participar en transferir la fuerza de tracción hacia la placa de nudo? La placa de nudo está por acá. Será el ala que está directamente conectada, ¿cierto? Entonces, ahora miren, en esta sección de acá, que es un posible plano de fracturamiento, en esta sección, si el esfuerzo actuante supera la resistencia última del acero, la barra se fractura, ¿no? Entonces, el sigma U o FU representa la resistencia última. Si el esfuerzo actuante es igual a la resistencia última del acero, simplemente la sección se va a fracturar, y se va a fracturar por acá y no por acá. ¿Por qué no por acá? Porque la zona débil está acá, aquí se está haciendo la reducción de la sección transversal, ¿no? Igual, esto tendría que ser menor o igual que FU. Bueno, pero luego, tomando en cuenta la eficiencia de la conexión, hemos dicho, oye, mira, toda esta parte que está achurada de color grisáceo, en ella hay esfuerzo de tracción. Miren que a partir de esta sección hacia adelante, toda la sección está sometida a esfuerzo de tracción que son uniformes. En cambio, en esta sección de acá, la única parte que trabaja sería este pedacito de acá que estoy marcando con mi dedo. Es decir, de toda el área neta que se tiene en esta sección, hay solo una fracción que trabaja. El resto no trabaja. Ese que no trabaja se ve mediante la eficiencia de la conexión, mediante el valor de 1. Entonces acá multiplicamos por 1. Multiplicamos por 1. El esfuerzo no está actuando sobre el área neta, sino sobre un área reducida. Igual acá, está trabajando sobre un área reducida. Ese es el factor de reducción, el valor de 1. Entonces de aquí sale pues la resistencia tiene que ser igual a FU por U por el área neta. Todo esto de acá se llama el área neta efectiva. ¿Cuándo obtendremos la resistencia? Cuando el esfuerzo actuante sea igual a la resistencia última.
la carga que llega a esa condición vendría a ser la resistencia de la sección. Bien. Entonces, ese sería el concepto de la sección reducida o del área efectiva. El valor de U se ha ido mejorando en las especificaciones, y lo malo es que cada vez lo van complicando más, ¿no? Y eso nos afecta porque a veces nos hacen cambiar. O sea, en estas especificaciones no todo está dicho, ¿me entienden? Es decir, luego alguien hace una investigación y demuestra que todo lo que estamos haciendo está mal, cambian y se deben a todo abajo, ¿no? Todo lo que hemos conocido hay que volver a aprender de nuevo para volver a tratar de hacer nuevos diseños, ¿no es cierto? Esta tabla de 3.1 representa esto, ¿no? Digamos, la alteración de las especificaciones fruto de las investigaciones. Y como ven, dice factor de corte diferido. El factor de corte diferido es el valor de U, se llama el retraso por cortante, porque ahí aparece esfuerzo por corte en esa distribución o en la definición de la trayectoria de esfuerzo de tracción. Y como ven, para determinar el valor de U, que es la tercera columna, van a aparecer una serie de casos. En realidad son 8 casos, ¿ya? Y si revisamos uno a uno, en el primero dice: todos los miembros en tracción donde la carga es transmitida directamente a cada uno de los elementos de la sección por conectores o soldaduras, excepto los casos 4, 5 y 6. El caso 4 representa la conexión de placas, el 5 y 6 son tubulares, entonces no es aplicable en ese caso. Veamos. Y los componentes de la sección W son las alas y el ala. Bien, vamos a colocar aquí 2 secciones PW. Y la idea es que esta barra se va a empalmar a otra barra, a otra sección W. Y esta es una barra que trabaja en tracción. Bien, entonces estas 2 líneas representan las alas o patines, y lo que queda aquí al centro vendría a ser el ala. Y este es un empalme de un elemento de tracción. Entonces vamos a transferir la fuerza de esta barra hacia esta otra barra. Hay que unir. ¿Cómo podemos unir eso? Hay N formas o detalles. Voy a mostrarles una de las tantas formas. Podría ser así. ¿Qué tal si colocamos aquí una plaquita? Y acá otra plaquita. Esas 2 plaquitas podrían ir soldadas al patín superior e inferior, o se pueden colocar pernos. Coloquemos pernos. Ahí lo que he hecho es colocar pernos. La plaquita está acá así, la otra plaquita acá así, y los pernos vienen por acá. Hay ¿cuántos pernos en cada ala? Bien, 1, 2, 3, 6 pernos en cada ala, ¿no? 3 en cada hilera. Bien, eso es lo que tenemos. Ahora la pregunta es: ¿cómo se está transfiriendo la fuerza de una de las barras hacia la otra barra? ¿A través de todos los componentes de la sección transversal o solo a través de algunos? ¿Quiénes están participando en transferir la fuerza de esta barra a la de acá o viceversa? Serán las partes que están directamente conectadas.
Es decir, ¿quién está transfiriendo la totalidad? Las alas, ¿no es cierto? Entonces aquí la fuerza se está transfiriendo a través de algunos de los elementos de la sección transversal, y la condición dice es a través de todos. Para lograr que sea a través de todos, entonces acá le voy a colocar otra plaquita. Bien. Y aquí vamos a colocar más verde. Entonces ahora sí, como ven, para trasladar la fuerza de una barra hacia la otra, se están usando todos los elementos de la sección transversal, todos. Todos los elementos de la sección transversal están conectados, para ponerlo en ese término un poquito más campechano, ¿cierto? Bien, entonces, si todos los elementos de la sección transversal están conectados, en ese caso, la eficiencia de la conexión es del 100%, toda la sección transversal trabaja. ¿Bien? Luego tenemos la otra condición, el caso 2. Todos los miembros en tensión, excepto las placas y tubos, donde la carga es transmitida a través de algunos de los elementos de la sección transversal, por conectores o soldaduras. En este caso se pueden usar los valores alternativos del caso 7, que ya veremos más adelante. Entonces aquí miren, estaríamos en este caso, ¿sí? Representa a todos los miembros en tracción. Aquí la fuerza de tracción del ángulo a la placa de nudo se está trasladando básicamente a través de uno de los elementos de la sección transversal, igual que acá, ¿no? A través de algunos y no todos. En esos casos, el valor de U es igual a 1 menos X entre E. A ver, voy a dibujar acá una conexión con un ángulo. La placa de nudo. Bien. Y voy a colocar acá una hilera de conectores, 3 conectores. Bien. El ángulo está así. Ahí está el pelo. Miren, hay un término que se llama el plano de la conexión. El plano de la conexión viene a ser la superficie de contacto entre las partes conectadas. ¿Cuál es la superficie de contacto acá? Esto está en tracción, ¿no? La superficie de contacto sería la de acá, ¿no? ¿Sí? Eso se llama el plano de la conexión. Entonces, X es la distancia que existe desde el plano de la conexión al centroide de la parte conectada, desde el plano al centroide del ángulo. L es la longitud de la conexión, y en el caso de esta distribución será la distancia que existe entre el primer y último de los pernos. Esto debería ser L. Y para otras situaciones, aquí en las referencias bibliográficas, para evitarme dibujar ahí en la pizarra, miren, aquí está la definición de L. X creo que no es difícil, la distancia del plano de la conexión al centro de la parte conectada. L, miren, en el caso de una distribución no alternada de pernos,
entre el primero y último de los pernos, en una distribución alternada de los pernos, la distancia entre el primero y el último de los pernos, o la distancia entre los centros de los agujeros, entre el primero y el último, para una conexión soldada, en el caso de los dos cordones son iguales, cordón longitudinal, cordón transversal, porque es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. En ese caso el valor de L es la longitud del cordón longitudinal, y en el caso en que la longitud de los cordones sean diferentes, entonces el valor de L se toma como el promedio de esas longitudes. Entonces eso sería la longitud de la conexión. Entonces es el caso 3. El caso 2, disculpen. El caso 3 dice: todos los miembros en tracción donde la carga es transmitida por soldaduras transversales. Voy a considerar nuevamente aquí el ángulo. Y la placa de nudo, la barra que está en tracción, y cuando decimos soldadura transversal es que la soldadura es perpendicular, o el cordón de soldadura es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces aquí nuevamente el ángulo está en condiciones similares a los casos anteriores, la placa de nudo y el filete de soldadura. El ángulo este tiene una longitud de ala L, y esto vendría a ser el espesor del ala. En esas situaciones, cuando hay soldadura longitudinal, solo soldadura longitudinal, el valor de U es igual a 1, y el área neta será igual al área de las partes directamente conectadas, es decir, L por D. El área conectada sería la longitud del ala por el espesor del ala. El ancho de la parte conectada, la longitud de la soldadura, por el espesor de la parte conectada. Ese es el área de las partes directamente conectadas. Entonces, esto vendría a ser el caso 3. Luego tenemos el caso 4, que trata sobre la conexión de placas. Bueno, la resolución aquí es pésima, ¿no? Creo que, a ver, déjenme. Bien, entonces, no sé, no. Voy a usar las especificaciones, ahí la resolución de los dibujitos es mayor. Ahí sí se nota con mayor claridad los dibujitos. Y miren, son dos placas, ¿no?, unidas de manera traslapada, ¿no? En la placa acá y la placa que se está conectando. Aquí se nota el cordón de soldadura, es soldadura longitudinal, y aquí soldadura longitudinal. Recuerden, la soldadura no debe terminar en el borde de la barra, un poquito más a la izquierda, o si no por su retorno. Bien, entonces W es el ancho de la placa y L es la longitud de la soldadura. Si la longitud de la soldadura es más de 2 veces el ancho de la placa, el valor de U es igual a 1, y si no, va a ir variando entre 0,87 y 0,75. Luego tenemos el caso 5. El caso 5 representa tubos redondos con una placa de nudo concéntrica. Aquí lo voy a ver mejor en
las especificaciones. Es una sección tubular circular con una placa concéntrica. Aquí se corta la pared del tubo para introducir una placa. Aquí se aprecia la soldadura de filete. La soldadura de filete está aquí a lo largo. Esa soldadura, el cordón, tiene una longitud igual a él. Entonces, si la longitud de ese cordón es de más de 1.3 veces el diámetro del tubo, el valor de U será igual a 1. En el caso contrario, se determinará según lo que se indica acá, ¿no? X es el centroide de la mitad de un anillo tubular. Luego tenemos acá nuevamente los tubulares de sección rectangular con placa concéntrica y con placas laterales, y cómo se determina el valor de U. Y si sigo hacia acá, vamos a llegar al caso 7. El caso 7 nos da los valores alternativos de U solo para secciones W, M, S, HP o TS estructurales cortadas a partir de estas secciones. Si el valor de U es calculado según el caso 2, que es el caso general, se permite utilizar el mayor valor. Bien, van a haber dos situaciones para definir la eficiencia de la conexión. Cuando la conexión es a través del ala, con 3 o más conectores por hilera en la dirección de la carga, y cuando la conexión es a través del alma, y siempre y cuando existan al menos 4 conectores por hilera. Aquí, ¿cuántos conectores por hilera hay? 1, 2. Entonces la condición es que al menos existan 4. Bien, si la conexión es a través del ala, el valor de U va a depender de la relación que existe entre el ancho del ala y el peralte de la sección. Si el ancho del ala es más de 2/3 del peralte, el valor de U es de 0,90. Si es menor, el valor de U es de 0,85. Y cuando la conexión es a través del alma, y considerando que al menos deben existir 4 conectores por hilera, el valor de U es de 0,70. Por último tenemos el caso 8, que es aplicable a ángulos simples, cuando existen al menos 3 conectores por hilera en la dirección de la carga, y cuando existen al menos 3 conectores por hilera en la dirección de la carga. Cuando existen al menos 4 o más, el valor de U es de 0,80, y cuando tenemos 3, el valor de U es de 0,60. Ya conocemos el valor de U. Creo que van a haber algunas pequeñas dificultades en su estimación. No se olviden, es la tabla de 3.1, en el cual tenemos este resumen de todos los factores de reducción habidos y por haber. No tengamos miedo con respecto a las ecuaciones estas que aparecen por acá, porque son fáciles de manejar. Tal vez como un comentario final vendría el caso siguiente. Cuando se conectan 2 placas o 2 barras con soldadura, ¿cuánto debería ser la longitud mínima del cordón? La longitud mínima del cordón tiene que ser igual al ancho de la larga. Eso por si acaso, porque es una conexión muy frecuente. Esos datos se tienen que manejar ya en el diseño propiamente dicho. Entonces, miren, no sé si hay alguna consulta al respecto. Lo que estamos viendo es el área efectiva, ¿no? Así quedó escrito en la pizarra. El área efectiva, que le estamos llamando AE, es igual a U por el área neta. Y bueno, ya sé cómo calcular el valor de U. Ahora habría que ver cómo calculamos el área neta. Entonces veamos acá el área neta. El área neta va a tener validez como término cuando se tienen conexiones alternadas.
Eso se puede deducir de la tabla que acabamos de visualizar. Entonces, y en las condiciones apernadas, lo primero que hay que manejar es, digamos, los diferentes tipos de agujeros que puedan existir, ¿no? En las especificaciones, en el capítulo J, que trata sobre el diseño de conexiones, y en este capítulo vamos a encontrar lo que es el diseño soldadura y pernos. Se especifican los diferentes tipos de agujeros que se usan en la construcción metálica. Tenemos los agujeros estándar, los sobredimensionados, los de ranura corta y los de ranura larga. Esos son los tres tipos de perforación. Si se van a usar, por ejemplo, se recomienda que mínimo se usen pernos de 5 octavos hacia arriba, 3/4 mejor. Si especificamos pernos de 3/4 de pulgada, entonces los agujeros estándar tendrían que tener un diámetro ligeramente superior al diámetro del perno, no solamente los estándar, sino cualquier otro agujero, ¿no? A fin de que, digamos, se pueda introducir el perno con la tranquilidad del caso. Bien, entonces, si especificamos perno de 3/4, el agujero estándar será un poquito mayor, de 13/16, el de sobredimensionado será un poquito mayor, de 15/16. Este es un agujero alargado, el diámetro mayor, el diámetro menor, de ranura larga, el diámetro mayor y el diámetro menor. A ver, por acá hay una imagen, disculpen que abuse de esto así, a los diferentes tipos de agujeros, o 4, ¿no? El agujero estándar, el diámetro del agujero es el diámetro del perno más un 16avo de pulgada. El agujero sobredimensionado, oversize, el diámetro del perno más 3/16 de pulgada. El agujero de ranura corta, el agujero de ranura larga. En el agujero de ranura corta, la mayor dimensión es el diámetro del perno más 1/4 de pulgada. La menor dimensión, el menor diámetro, si queremos llamar, será el diámetro del perno más un 16avo de pulgada. Y en el caso de los agujeros de ranura larga, a veces se llaman los de ojo chino también, el diámetro mayor de este agujero ovalado es de 2.5 veces el diámetro del perno, y el diámetro menor, el diámetro del perno más un 16avo de pulgada. ¿Qué tipo de agujero se debe especificar en los planos? Va a depender mucho de las holguras que nosotros querramos dar al proceso de montaje de estructura metálica. Si tenemos, digamos, muy buena mano de obra y las piezas se van a construir con buena precisión, como es el caso de una edificación, entonces lo normal es especificar agujeros estándar. Pero si vemos que las piezas no se van a fabricar con la precisión del caso, la fabricación de las piezas incluye también la fabricación de las perforaciones. Entonces, si vemos que no va a haber mucha precisión, entonces especificaremos agujeros de ranura larga, ¿no? Entonces, con ese agujero de ranura larga podemos manejar esa falta de precisión en las dimensiones de cada una de las piezas que se van a ir montando. Mayor holgura durante el proceso de montaje, menor holgura durante el proceso de montaje. En el diseño de edificios siempre se especifica agujeros estándar, ¿no?
Ya para construcción de alguna obra menor, una nave industrial, tal vez se pueda especificar agujeros de ranura larga. Bien, entonces esos son los tipos de agujeros. Por acá voy a dibujar una plaquita de acero, el diámetro del perno y el diámetro del agujero. Bien, entonces a eso le voy a llamar el diámetro del perno, TD, BOT en inglés, y este viene a ser el diámetro del agujero. Van a haber dos diámetros de agujeros. Uno que va a ser para la fabricación de la estructura metálica, que es el que aparece acá, para la fabricación, el montaje. Se especificarán estos diámetros de acuerdo a lo que nosotros queramos, y luego vamos a tener el diámetro del agujero para efectos del diseño. Entonces, para efectos del diseño, el diámetro del agujero va a ser el diámetro del perno más un 16avo de pulgada. Ese 16avo de pulgada se agregará a estos diámetros, un 16avo de pulgada más. Por ejemplo, para el caso de los agujeros estándar, que es el más común, será el diámetro del perno más un 16avo más el 16avo que está allá, será más un octavo. Entonces, para efectos del diseño, esto es ya diseño de la barra, el diámetro del agujero es el diámetro del perno más un octavo, en el caso de los agujeros estándar. Esto para considerar que el acero alrededor del agujero, durante la conformación del mismo, va a sufrir un daño y simplemente ese daño va a perjudicar la resistencia, la tracción de la barra. Esta barra, si dibujamos aquí la sección transversal, ¿sí? Vamos a tener esto, el espesor de la barra, que le voy a llamar T, y luego por acá diámetro de la perforación para efectos de diseño, y esto vendría a ser el ancho de la placa, que le puedo llamar BW. Entonces el área neta, que como les decía, como término es básicamente aplicable a conexiones apernadas, en esta sección, en esta sección que se está debilitando, será el área bruta, que es WT, el producto del ancho de la parte conectada por el espesor, menos el diámetro del agujero por el espesor. Esto vendría a ser el área neta, el área neta. Ahora vamos a manejar otros términos. Distribución de los pernos. Distribución de los pernos. Hay dos modos de distribuir los pernos. A, una distribución no alternada o sin alternar, distribución no alternada o sin alternar, no alternada, y luego vamos a obtener una distribución desfasada o alternada de perno. Aquí voy a dibujar una sección tipo canal, la placa del nudo, la canal está así, y la placa del nudo está por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya no he dibujado
Por acá tenemos la carga axial y voy a colocar aquí 3 hileras de conectores. Las hileras, el número de hileras se miden en función de la línea de acción de la fuerza, ¿no? Entonces esta es la línea de acción y tengo 1, 2, 3 hileras. La separación entre pernos medida a lo largo de la línea de acción de la fuerza se llama el paso. El paso puede ser uniforme o puede ser variable. Esto puede ser igual a esto de acá. La separación centro a centro medida perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza se llama el gravir. Entonces tenemos acá el paso y el gravir. El paso y el gravir. Esa es la distribución no alternada. A ver, aquí probablemente lo que a ustedes les interese es, entre otras cosas, cuál debe ser la separación mínima entre los centros de los agujeros, en cualquier dirección. Y el dibujo no aparece. Entonces la separación en cualquier dirección, tiene que ser al menos 2/3 del diámetro del perno. 2/3. A ver, para un poco replicar aquí el dibujo que está en la... Entonces la separación en cualquier dirección tiene que ser mayor o igual que 2/3 del diámetro del perno. Se recomienda que la separación en cualquier dirección sea al menos 3 veces el diámetro del perno. Por ejemplo, si tenemos un perno de 1/4 o de 1 pulgada, entonces la separación de aquí hacia acá o en esta dirección tiene que ser al menos de 3 pulgadas. Los pernos no se pueden espaciar o no pueden tener un espaciamiento excesivo. Es decir, oye, la distancia entre este y este perno no puede ser muy grande, porque si es muy grande, luego se presenta lo que se llama un efecto de apalancamiento. ¿Cuál es el efecto de apalancamiento? O sea, cuando esto está en tracción, las partes conectadas tienden a separarse una con respecto a la otra. Ese es el efecto de apalancamiento. Y si se separan, luego en esa hendidura o en esa separación puede penetrar la humedad, el polvo, y va a iniciarse el proceso de corrosión de la barra. Entonces, para evitar ese problema, o sea, que las barras se puedan oxidar y corroer, necesitamos que los pernos no tengan una separación excesiva. No se preocupen por estos límites, como les decía, y la intención aquí es que ustedes no sean personas que hagan lo que otros hacemos, sino que piensen. Acá en estas especificaciones ustedes van a encontrar cuál es la separación mínima. Está la distancia centro a centro de perforaciones, no debe ser menos que 2/3 el diámetro del perno. ¿Recomendable cuánto? 3 veces. Entonces ahí está. O sea, yo debo, voy a diseñar pernos a mis especificaciones. Ahí está el índice de especificación. Debo saber realmente, dice conexiones, aquí debe estar. Y debe estar regulada la separación mínima y la separación máxima. La máxima traté de explicarles por qué, porque al tener la barra en tracción y la separación de los pernos es excesiva, se genera ese efecto de apalancamiento. Estas dos cosas se separan, ¿no? Se tienden a separar.
y como se tienden a separar, eso puede luego generar algún problema con la durabilidad de la construcción. Entonces por acá vamos a encontrar la separación máxima, distancia a los bordes y el espaciamiento máximo, dependiendo si las partes conectadas tienen o no tratamiento superficial. ¿Estamos? La distancia al borde en los pernos, la distancia mínima al borde. La distancia al borde es esta distancia, miren. También medida en cualquier dirección. De este agujero al borde de acá, esa es la distancia al borde. O del agujero de acá a la de acá, esa es la distancia al borde. Entonces, ¿cuánto es la distancia al borde? Va a depender de qué tipo de agujero estamos hablando. Si es un agujero estándar o si son los de ranura corta o de ranura larga. Si son agujeros estándar, que es lo común, se sugiere que esta distancia mínima al borde sea mayor o igual que 1.5 veces el diámetro del perno. ¿Bien? Este es un número que aparecía en alguna edición de las especificaciones ISC y que con el tiempo ha ido variando, ¿no? Y ya ahora se presenta en función de tablitas, como les estoy mostrando acá, ¿no? Entonces, ya tenemos esto, ¿no? Miren, dos datos que son importantísimos: la separación mínima al borde, y que la separación centro a centro debería ser de manera recomendada igual a 3 veces el diámetro del perno. Bueno, entonces ya tenemos la distribución que le he puesto no alternada de los pernos, y por acá vamos a considerar B, la distribución alternada. Bien, entonces cuando vemos la distribución alternada, consideremos la misma sección, el mismo perfil, la canal o el canal, la canal americana, y la distribución desfasada sería esta. Voy a colocar aquí 3 hileras de conectores y estos van a estar dispuestos de modo alternado. Creo que me faltó espacio, así que voy a colocar uno más por acá. Esa es la distribución alternada. ¿Y cuántas hileras estoy considerando acá? Igual 3 hileras. ¿Y en cada hilera cuántos conectores? Cuando hablamos de conectores se puede referir a pernos o remaches. Ya los remaches ya no se usan, salvo para estructuras o recipientes que trabajan a presión, o estructuras donde se quiere cierto nivel de estanqueidad, ¿no? Hay tanques de agua que son de acero, y esos tanques no se pueden colocar pernos porque si no, se imaginan, se transforma en una regadera. Entonces en eso se ponen los remaches, ¿no? que sirven para darle mayor impermeabilidad al contenedor, ¿no? Entonces es nuevamente una sección W. La placa de luz está un poquito feita por acá, y solamente voy a trazar así como para indicar que por ahí está la placa de luz, ¿sí? Igual que en el caso anterior, hemos definido el paso, el ramil. Entonces la separación centro a centro entre este agujero y el de acá se llama el paso, y esta distancia se llama el ramil. La separación centro a centro medida a lo largo de la línea de acción de la fuerza se llama el paso,
y la separación centro a centro medida de manera perpendicular a la línea de acción de la fuerza se llama el gradiente. Esos son dos términos que no hay que olvidar. Está mejor, ¿no? Ahí parece ya un dibujo de ingeniero. Bien. Listo, entonces ya tenemos esto. El potencial plano de fracturamiento de la barra siempre va a ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza, y ese potencial plano de fracturamiento debe atravesar la mayor cantidad de perforaciones. Por ejemplo, oye, esta es la conexión. ¿Dónde se puede presentar el fracturamiento? Acá, ni hablar, ¿no? Porque aquí está trabajando toda la sección. El plano de fracturamiento tiene que atravesar las secciones que se están debilitando. Podría ser por acá. Ese es el potencial plano de fracturamiento. Aquí, del área bruta hay que descontar el área ocupada por 3 agujeros. Y este es igualito, ¿no? Este es igualito. Entonces, el plano de fracturamiento siempre va a ser, en este caso, perpendicular a la línea de acción de la fuerza y debe atravesar la mayor cantidad de agujeros. La mayor cantidad. ¿Por qué? Porque la barra se va a fracturar a través de aquella trayectoria que sea más débil. ¿Y cuál será la más débil? La que tiene la menor área neta. ¿Se entiende eso? Si le pongo más perforaciones acá, lo que hago es debilitar y obviamente la pieza va a fallar por esa zona que es la más débil. Entonces aquí el área neta es el área bruta menos la sumatoria de los áreas de los agujeros, ¿no? Ya saben cómo se calcula el área del agujero. Es el diámetro del agujero por el espesor de la parte conectada. Y en el caso de acá, el asunto se complica. Hay que considerar varias trayectorias de fracturamiento. Una que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza y que atraviese la mayor cantidad de pernos. A ver, la pregunta sería, ¿podría ser esta o podría ser esta? ¿Cuál de estas dos es la más débil? La de la derecha, ¿no es cierto? Entonces, la de acá no se va a presentar. Ahí está. Ese es un potencial plano de fracturamiento. Ahí, en esa trayectoria, el área neta será el área bruta menos la sumatoria del área de los agujeros. ¿Cuántos agujeros? 2. Y luego hay que considerar que pueden presentarse trayectorias en zigzag, es decir, que podría venir así y luego venir así. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, cuando hay trayectorias en zigzag, será el área bruta menos el área de las perforaciones. En este caso, ¿cuántas perforaciones? 3, ¿no es cierto? Y más una cantidad que se llama S cuadrado entre 4G, multiplicado por el espesor de la parte conectada. En realidad es la sumatoria. Entonces, cuando hay una trayectoria en zigzag, el área neta es el área bruta más o menos el área de las perforaciones más la cantidad de esta, como tantas diagonales tenga la trayectoria. ¿Cuántas diagonales tiene la de acá? 2. Entonces habría que incluir 2 diagonales para no perdernos en estos conceptos. ¿Se acuerdan que la resistencia a la prudencia no es problema porque es multiplicar FY por el área bruta? La resistencia por fractura del área neta es el problema. Ahí es el producto de FU por el área efectiva. ¿Y qué es el área efectiva? Es el producto de U por el área neta. ¿Qué hemos aprendido?
cómo se define el valor de U, que mide la eficiencia de la conexión. ¿Qué acabamos de aprender ahora? Cómo se determina el área neta. ¿Están? Bien. Y veamos este ejemplo solamente a efectos de ver cómo se calcula el área neta, ¿no? ¿Cómo es la distribución acá? La distribución es alternada. La fuerza de tracción, la línea de acción, el paso de 2 pulgadas 1 octavo, el segundo paso de 1 pulgada 7 octavos. Hay 2 gramiles de 4 pulgadas y de 2 pulgadas y media. La idea aquí es determinar el área neta, pero como notarán, se pide la menor área neta. ¿Por qué la menor área neta? Porque será aquella a través de la cual se va a presentar la falla de esta placa. La plaquita, como ustedes ven, tiene un ancho de 12 pulgadas y un espesor de 1/4 de pulgada. La fuerza por acá, la fuerza de tracción, la línea de acción. Bien, entonces comencemos. En esta distribución desfasada a 3 bolillo o distribución alternada, se pueden presentar diferentes planos de hendiimiento o fracturamiento. Hemos dicho que hay que estudiar el primer caso. Uno, una trayectoria que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza y que atraviese la mayor cantidad de perforaciones. ¿Cuál sería? Obviamente la de acá, ¿no? Esta trayectoria le vamos a llamar la trayectoria A, D, tal y cual está ahí en la diapositiva. Entonces, miren, para la trayectoria AD, de manera general, el área bruta de esta barra será de 12 por punto 25, es decir, 12 por punto 25 es 3 pulgadas cuadradas, 12 entre 4. El diámetro de la perforación para efectos de diseño. Hemos visto que hay 4 tipos de perforación. Yo no quiero que aprendan, o no hay mi intención que ustedes aprendan de vaporreta o lo digan muy mejor de no, son estándar, o de dimensionados, de ranura corta, ranura larga. ¿Dónde encuentro esa definición? En el capítulo J de las especificaciones, ¿no? Si no se acuerdan del capítulo, entran al índice y ahí van a encontrar ustedes la ubicación de la sección, del artículo que ustedes hemos mencionado, ¿no? Aquí miren, se está indicando el diámetro del agujero. Cuando uno diseña y dibuja, coloca por ejemplo acá agujero, así se escribe agujero. Sí está bien, ¿no? Agujero de 15 16avo de pulgada para pernos de un determinado diámetro de pulgada. ¿Qué diámetro? Miren, el diámetro está acá. No se nos da el diámetro del perno, se está dando el diámetro del agujero. Y por acá lo ven. Entonces, si el agujero es de 15 16avo de pulgada, ¿el perno de qué diámetro es? De 7 octavos de pulgada. Entonces ponemos para pernos de 7 octavos de pulgada de diámetro. El diámetro se coloca a veces así, ¿no? Entonces esa es la manera de definir en el plano. Agujeros 15 16avos de pulgada, ¿no? De diámetro para pernos de 7 octavos de pulgada de diámetro. Y se puede adicionar otra expresión ahí, ¿no? Que he tratado de poner aquí. Miren, miren estas dos
imágenes. El perno, todo el mundo conoce el perno. El perno es diferente del tornillo. El tornillo tiene cabeza y la cabeza es ranurada generalmente, ¿no? Para luego colocar ahí la... ¿cómo se llama? El desarmador y girar, ¿no? O una llave y se introduce. El tornillo no tiene cabeza. El perno tiene no tiene, el tornillo no tiene tuerca, solo cabeza. El perno tiene cabeza, su tuerca, tiene el pasta oeste que se llama la espiga tiene una porción roscada, la rosca del hilo. En el caso de acá, como ven, el hilo queda excluido del plano de corte. Este es el plano de corte. Estas dos partes se deslizan una con respecto a la otra y este es el plano de corte. En cambio acá el plano de corte queda incluido dentro, disculpen, el hilo queda incluido dentro del plano de corte. Entonces esta situación, cualquiera de ellas va a afectar la resistencia al cortante del perno. Aquí está toda la sección transversal del perno para tomar el corte y aquí la sección transversal es menor, entonces eso va a influir sobre la resistencia al corte del perno. Entonces a veces se coloca así, por ejemplo, ¿no? Para pernos A325X. ¿Qué significa X? Significa que el hilo tiene que estar excluido del plano de corte, o si no se coloca N para indicar que el hilo queda dentro del plano de corte. Entonces esa es ya la descripción en el plano. Bien, entonces lo que nos están proporcionando aquí es el diámetro del agujero. El diámetro del agujero para efectos del diseño sería 15/16 más un 16. Es decir, aquí será de 1 pulgada. Era el diámetro del perno más 1/8 o el diámetro del agujero especificado de fabricación más un 16 de pulgada. Bien, entonces ya tenemos la información. El área neta en la trayectoria AD será el área bruta, que es 3 pulgadas cuadradas, menos el área ocupada por dos perforaciones, 2, y cada una de ellas tiene una sección de 1 pulgada por punto 25. Bien, entonces esa es la trayectoria AD. Luego deberíamos analizar otras posibles trayectorias. No hay un número infinito de trayectorias de fracturamiento, en realidad hay un número finito, es decir que no nos debe asustar.